A las 3:17 de la madrugada, mientras el cielo de Ouagadougou dormía bajo un manto de silencio, el teléfono rojo del despacho presidencial rompió la oscuridad. No fueron tanques. No fue un golpe militar. Fue una llamada. Y con ella un ultimátum. Capitán Traoré, tiene 48 horas para restaurar nuestros contratos, reinstalar nuestras alianzas y revertir cada decisión contra los intereses israelíes. O se va, o lo quitamos nosotros. Así empezó una cuenta regresiva que no solo pondría a prueba a un hombre, sino también la dignidad de un continente. Lo que parecía una amenaza puntual, pronto se convirtió en el catalizador de algo mucho más grande. Quédate con nosotros. Esto no es solo un titular. Es una batalla por la dignidad. Suscríbete y camina a nuestro lado por una África que ya no se inclina ante nadie. Porque esta no es una historia cualquiera. Es la historia de una llamada que no se colgó, de un pueblo que no se rindió, y de 48 horas que redefinieron el rumbo de toda una era. El ultimátum. 48 horas para rendirse o resistir. Era una noche sin luna. La ciudad de Ouagadougou dormía, ajena al zumbido de una tormenta que no traía truenos, sino silencios cargados de amenaza. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono rojo del despacho presidencial sonó con una urgencia glacial. Al otro lado, una voz afilada como cuchilla. «Capitán Traoré, tiene exactamente 48 horas». Las palabras no pedían, ordenaban. Restaurar contratos mineros, reinstalar alianzas de vigilancia, revertir toda decisión soberana que incomodara a intereses extranjeros. Era una amenaza disfrazada de diplomacia, arrogancia colonial vestida de globalización. Una sola llamada pretendía torcer la historia de un país. Pero esa noche, la oscuridad no era total. Había claridad en la voz del hombre que respondió. No negocio con extorsionadores. No me arrodillo ante matones. Y no abandono a mi pueblo por órdenes extranjeras. Y colgó. Lo que parecía obediencia segura, se convirtió en error de cálculo. Traoré se levantó, no para huir, sino para resistir. Marcó el número de su jefe de seguridad. Reúna al consejo. Sesión de emergencia. Ahora, en menos de una hora, los rostros más cercanos del gobierno estaban alrededor de la mesa. Ministro de Defensa, jefe de inteligencia, asesor de exteriores. Escucharon las grabaciones. El silencio que siguió era más elocuente que cualquier grito. «Esto no es por contratos», dijo el ministro de Defensa. «Es un intento de cambio de régimen». El jefe de inteligencia confirmó. Vigilancia satelital, infiltraciones digitales, fondos moviéndose en cuentas sospechosas. El plan ya estaba en marcha. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Traoré. «Rendirse», dijo uno, «o resistir y prepararse para una guerra que no será militar sino económica, psicológica, mediática». Traoré se acercó al mapa colgado en la pared. Burkina Faso, un país sin salida al mar, sin poder nuclear, sin ejército de élite. Solo una cosa tenía: raíces. «Negarse», dijo finalmente, «a veces es suficiente». Y entonces tomó el teléfono, no para suplicar sino para avisar. Caracas, Teherán, Moscú, Pekín. Me niegan a someterme. Si vienen por mí, deben saberlo desde ahora. No lo haré en silencio. Aquella madrugada, entre las sombras, se trazaron puentes invisibles. No de cemento ni acero, sino de voluntad. Era la semilla de algo más profundo. Una red de dignidad que germinaba bajo presión. Pero la presión no había hecho más que comenzar. 30 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Misma voz. Menos diplomacia. Más amenaza. «Capitán, le quedan 47 horas. O acepta nuestros términos, o será retirado quiera o no». Traoré, otra vez, no titubeó. «Usted olvida que fui elegido por mi pueblo, y solo él puede pedirme que me retire». Y colgó, no por soberbia sino por convicción. En la sala de crisis, alguien susurró. «Esto es lo impensable. Un país sin poder militar enfrentando la máquina de presión internacional». Pero a veces, lo impensable es precisamente lo necesario. Porque lo que estaba en juego no era un contrato, era una idea, que África puede decidir por sí misma. Y esa idea, como una chispa en terreno seco, estaba a punto de encender algo más grande. ¿Cederá Traoré ante la presión internacional?
o plantará raíces tan profundas que ni las tormentas globales podrán arrancarlas. La calle despierta, el rugido de un pueblo. La amenaza no se filtró desde el gobierno. No fue un acto de propaganda ni un comunicado oficial. Fueron los propios medios extranjeros, en un alarde de prepotencia, quienes dejaron escapar la grabación. Y con esa imprudencia, desataron algo que no calcularon: la furia del pueblo. Cuando el sol asomó en Ouagadougou al segundo día, ya no se hablaba en secreto. Cada emisora local, desde las más grandes hasta las más humildes estaciones comunitarias, repetía la noticia. El primer ministro de Israel exige la renuncia del presidente Traoré. Le ha dado 48 horas. O se somete o será removido. Pero lo que vino no fue miedo, no fue silencio, fue fuego. A mediodía, multitudes comenzaban a concentrarse frente al palacio presidencial. No para exigir que el presidente se rindiera, sino para gritar que resistiera. Las pancartas no eran meras consignas, eran versos de dignidad. Nuestros minerales no están en venta. No más vigilancia extranjera. Traoré se queda. Algunas eran más poéticas. 48 horas. Prueba con 48 años. No somos colonia. No somos vasallos. Somos Burkina Faso. Las radios comunitarias se convirtieron en tambor de guerra. Transmitían en directo desde las plazas. Recogían testimonios de campesinos, comerciantes, estudiantes. Todos con la misma idea: no doblarse. Una mujer mayor, con voz quebrada por la emoción, decía ante el micrófono: yo vi caer gobiernos por menos que esto, pero esta vez no. Esta vez resistimos. En las escuelas, los maestros detenían las clases para explicar qué significaba la palabra soberanía. En los buses sonaban fragmentos del discurso de Traoré. No negocio con extorsionadores. En los mercados, se vendían camisetas con la imagen del presidente colgando el teléfono. El país no colapsaba, se alineaba. Como si cada célula hubiera recordado, de pronto, que la dignidad es contagiosa. Y el eco cruzó fronteras. En Bamako, jóvenes malienses se manifestaban en apoyo. En Niamey, líderes estudiantiles declaraban: si cae Traoré, caemos todos. En Lomé, grafitis aparecían de la noche a la mañana. África no toma órdenes. A la hora 30 del ultimátum, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el tono era casi condescendiente. «Capitán, le quedan 18 horas. ¿Vale la pena arrastrar a su país por un acto de orgullo personal?» La respuesta no fue una cita académica. Fue una verdad llana. Debió preguntar a mi pueblo si quería otro presidente. Y por lo que escucho bajo mi ventana, están bastante satisfechos con el que tienen. Y era cierto, porque el rugido en las calles ya no era protesta, era resistencia. Una madre, con su hijo en brazos, miró a la cámara de un reportero internacional y dijo: nos enseñaron que los pequeños deben obedecer. Hoy enseñamos que los pequeños también pueden decir no. Burkina Faso, un país tantas veces silenciado, alzaba ahora la voz como un solo cuerpo. No desde la violencia, sino desde la firmeza. No con armas, sino con presencia. ¿Será suficiente la voz del pueblo ante los poderes globales? ¿Puede una multitud romper un ultimátum? El contraataque invisible. Guerras sin soldados. A la hora 36 del ultimátum, el verdadero ataque comenzó. Sin uniformes, sin misiles, sin fronteras cruzadas. Pero fue brutal. El jefe de inteligencia irrumpió en el despacho presidencial. «Señor, estamos bajo asalto integral». Los bancos colapsaban. Las transferencias bloqueadas. Cuentas congeladas. La red eléctrica fluctuaba. Sabotajes selectivos. Microcortes que paralizaban hospitales. Estaciones de bombeo. Torres de comunicación. Las redes sociales se llenaban de vídeos falsos. Un Traoré huyendo por la frontera. Ministros firmando su renuncia. Documentos adulterados con su firma. Era una guerra sin balas, pero con intención letal. No solo derrocar al presidente, sino deslegitimar la idea misma de soberanía africana. Pero lo que no sabían quienes orquestaban esa ofensiva era que Burkina Faso no se había dormido. Cuando atacaron el sistema bancario, activamos las redes de respaldo. Cuando sabotearon la electricidad, encendimos los generadores de emergencia. Cuando difundieron mentiras, respondimos con verdades, en tiempo real.
Cada vídeo falso fue desmontado en minutos. Cada documento fabricado, desmentido con pruebas. Los canales cifrados mantuvieron al gobierno conectado. Y más importante aún, el pueblo creyó en su presidente, no en las pantallas extranjeras. Pero el ataque más sutil fue mediático. Portadas de medios occidentales replicaban el mismo discurso. Autoritarismo africano en ascenso. Retroceso democrático en el continente negro. El peligro de los líderes antioccidentales. No era solo Traoré el blanco. Era todo un continente el que estaba siendo retratado como inestable, incapaz, necesitado de supervisión. Pero la respuesta no tardó. Desde Mali, Níger, Chad, Ghana, se multiplicaban las declaraciones oficiales. Cualquier intento de injerencia en Burkina Faso será considerado un ataque a toda África. Desde los parlamentos hasta los movimientos estudiantiles, una sola palabra empezaba a resonar: panafricanismo. No como una utopía del pasado, sino como herramienta de resistencia activa, como columna vertebral frente al chantaje. En Lomé, se aprobó una moción de defensa mutua. En Dakar, universidades debatían estrategias de soberanía económica. En Addis Abeba, la Unión Africana convocaba una sesión de emergencia. Burkina Faso, sin pretenderlo, estaba catalizando una tormenta inversa, no de intervención, sino de unidad. Y en las calles, los ciudadanos ya no hablaban solo de resistir. Hablaban de construir, de revisar contratos, de enseñar soberanía en las escuelas, de legislar dignidad. Un nuevo paradigma comenzaba a tomar forma. Ya no se trataba solo de evitar caer, se trataba de levantarse con más fuerza. ¿Será este el inicio de un nuevo paradigma africano? ¿Puede una amenaza externa sembrar la semilla de una revolución interna y continental? Aliados imprevistos. La red que cruzó océanos. Mientras los titulares occidentales hablaban de autarquía peligrosa y populismo africano, otra narrativa tomaba forma lejos de Bruselas o Washington. En Caracas, el presidente Maduro ofrecía asilo inmediato. Si tocan a Burkina Faso, sabrán que no está sola. Desde Teherán, la unidad cibernética iraní activaba escudos digitales para proteger infraestructuras clave del país africano. Moscú enviaba asesores militares a Ouagadougou. Pekín aceleraba cooperación económica, priorizando energía e infraestructura, sin exigencias políticas. Y más allá de los gobiernos, surgía una voz inesperada. Sarah Cohen, periodista judía estadounidense, aterrizó en la capital con una petición firmada por más de 50,000 personas de la diáspora judía. Rabinos, sobrevivientes del Holocausto, activistas por la paz. Todos condenaban el ultimátum de Netanyahu. Lo que hizo Israel no es judaísmo, dijo ella ante el presidente. Eso fue colonialismo con una estrella de David. Nosotros sabemos lo que es que te digan que no perteneces en tu propia casa. Ese momento reveló algo profundo. La lucha no era entre pueblos, sino entre modelos. Entre quienes insisten en jerarquías globales impuestas y quienes defienden la dignidad compartida. Desde Nicaragua hasta Zimbabue, desde Bolivia hasta Irán, los teléfonos sonaban. Líderes que antes actuaban por separado, ahora hablaban entre ellos, compartían estrategias, coordinaban respuestas. Y desde África, una frase comenzaba a repetirse en los pasillos de las cancillerías, en las pancartas, en las aulas. Burkina Faso no está sola, porque lo que se estaba gestando no era solo una defensa puntual. Era la base de una revolución africana, no de fusiles, sino de principios. No basada en bloques ideológicos, sino en alianzas soberanas. Era un nuevo sur global, más articulado, más despierto, más firme. Y en el centro, un país pequeño, sin costas, sin megaciudades, sin arsenal nuclear, pero con una voluntad que empezaba a inspirar a millones. ¿Puede este apoyo exterior mantener la resistencia burkinesa viva? ¿O será solo un espejismo frente a la tormenta que aún no ha terminado? Lo que germina después, semillas de soberanía. La tormenta pasó, pero no sin dejar cicatrices. Burkina Faso enfrentó congelamiento de cuentas, suspensión de proyectos, aislamiento mediático. Los expertos predijeron el colapso, pero no llegó, porque algo más profundo había brotado: el respeto. Lo que se perdió en comodidad se ganó en autonomía.
Nuevas inversiones llegaron desde Asia, América Latina, incluso Europa Oriental. No ofrecían ayuda condicionada, sino cooperación sin tutelas. En el corazón de África, la semilla plantada durante esas 48 horas comenzó a dar fruto. En Kampala, Uganda, nació la Academia Africana de Liderazgo. No era una escuela más, era un bastión. Allí no solo se enseñaban políticas públicas, sino cursos como Diplomacia con columna vertebral. En Addis Abeba, se firmó el Protocolo de Ouagadougou. 23 naciones lo ratificaron en una semana. Establecía que cualquier intento de cambio de régimen, sea económico, cibernético o mediático, contra un Estado miembro sería tratado como un ataque al continente entero. En Dakar, comenzó la instalación de cables de fibra óptica interafricanos. ¿Por qué enviar nuestras conversaciones a través de servidores europeos si podemos conectar Lagos con Nairobi directamente? En Kinshasa, se debatía una moneda común. Si el dólar puede usarse como arma, entonces África necesita su propia voz financiera. Y en cada paso, en cada decisión, una idea latía con más fuerza. No se trata de aislarnos, sino de negociar con dignidad. Porque lo que comenzó como un acto de defensa terminó siendo un acto de construcción. Una arquitectura propia, un camino africano hecho de manos africanas. Las universidades adaptaban sus planes de estudio. Las canciones hablaban de coraje. El cine narraba historias donde el héroe ya no huía, sino que se quedaba a resistir. Los jóvenes, que antes soñaban con irse, empezaban a soñar con quedarse. Una generación entera comenzaba a entender que la independencia no es un acto ceremonial, sino un ejercicio diario. ¿Y si África puede construir sin permiso? ¿Y si la dignidad no es el fin, sino el comienzo? Epílogo. La llamada que despertó a un continente. Hace 48 horas, un presidente recibió una llamada que pretendía doblarlo. Hoy, ese mismo líder camina por las calles sin escoltas, saludado por abuelas que murmuraban gracias al verlo pasar. No por lo que dijo en la ONU, sino por lo que no hizo aquella madrugada. Porque cuando sonó el teléfono, no bajó la cabeza. Colgó la llamada. Y con ese gesto sencillo, recordó a todo un continente algo esencial. Las amenazas solo son poderosas si tú crees en ellas. La dignidad, en cambio, se defiende sin condiciones. Burkina Faso no solo resistió un ultimátum, plantó la bandera de un nuevo lenguaje político, sin subordinación, sin chantaje, sin miedo. Y esa bandera no ondea sola. Desde Nairobi hasta Caracas, desde Bamako hasta La Paz, miles repiten el nombre de Ibrahim Traoré, no como símbolo de un hombre, sino como catalizador de algo más grande, una nueva conciencia. Un panafricanismo que ya no se pronuncia en conferencias, sino que se vive en presupuestos, en tratados, en decisiones soberanas. Una revolución africana que no se grita con puños en alto, sino que se construye con manos firmes y pactos libres. No es el fin de una lucha. Es el inicio de un rumbo. Ahora la pregunta no es si podemos resistir. La verdadera pregunta es, ¿podemos gobernar con dignidad, juntos, sin permiso y sin miedo? Si esta historia te tocó el alma, no la dejes pasar. Comenta abajo con tu palabra de resistencia. ¿Es panafricanismo? ¿Es unidad? ¿Es nunca más? Compártela con quienes creen que otro mundo es posible. Suscríbete y camina con nosotros, porque lo que comenzó en Ouagadougou apenas comienza.